Hola maravillosa comunidad, de verdad, esto no es una broma, vivimos una experiencia paranormal juntos y aquí está Esteban, quien es mi esposo, y después de rogarle un muy buen rato, decidió ayudarnos para contar la experiencia. I see dead people. ¿Y por qué es importante contar este tipo de experiencias? Porque muchas personas por temor, por pena, por miedo, cualquiera que sea la razón, no la cuentan y viven unas noches terribles como yo solía tenerlas anteriormente, precisamente por temor a contar las cosas. Les voy a contar a grosso modo. Esteban hace parte de nuestro equipo de grabación, de edición, él es nuestro apoyo y no le gusta salir en cámaras, pero qué chévere que nos hayas querido acompañar. Bueno, hola a todos, aquí estoy enfrente de la cámara, así es, no me gusta estar mucho en esta posición, pero bueno, hoy soy testigo y quiero compartir con ustedes porque nunca pensé estar en esta posición y contando este tipo de historias. Ya verán por qué. Inicialmente les voy a contar que yo hace mucho tiempo vengo diciéndole a mi esposo que él tiene unos dones maravillosos. Primero porque es una persona muy equilibrada y muy paciente. De verdad que para haberme tenido la paciencia que me tuvo hace muchos años, se necesita mucha tenacidad. Algún día les contaremos nuestra vida en pareja, pero él tiene unos dones muy bacanos, pero no los ha querido experimentar, no los ha querido explorar, no ha querido abrirse y darle paso a ellos. Yo les he dicho a ustedes que todos venimos con ese tipo de dones, pero a veces hay que volver a trabajarlos nuevamente porque lógicamente con tantas creencias, el entorno, todo eso nos va limitando y vamos cerrando nuestros canales. Eso es normal, eso no tiene nada de malo. El caso es que él, en su libre albedrío, pues no ha querido abrirse paso a ello, pero esta experiencia es importantísima porque de verdad que lo que vimos fue una personificación de unas energías que ya en el proceso, si te quedas hasta el final, te iremos explicando poco a poco. Bueno, pero sin más preámbulo, pues contemos cuál fue la situación. Esta ocurrió aproximadamente hace un mes. Cuéntanos primero desde tu perspectiva qué fue lo que pasó y luego complemento yo con cuando me levanté y vi aquello tan impactante que nunca pensé que iba a ver en mi vida. Bueno, pues les cuento que yo antes de acostarme siempre me encomiendo a Dios, a los ángeles, a la Virgen. Yo les he dicho que yo no soy religiosa porque me parece que es como utilizar una marca, porque Dios es universal. Pero yo amo a la Virgen, a Jesús, a todos. Bueno, el caso es que mi higiene del sueño es así. Antes de acostarme, oro, pido por todos, mi familia, y trato de como tener un tipo de protección energética para que precisamente este tipo de entidades que antes me molestaban muchísimo no vengan a interferir en mi sueño, porque antes solía suceder que como me daba tantísimo miedo, pues ellos se alimentan del miedo, pero cuando por fin aprendí y recuperé mi poder y entendí cómo se debe tratar este tipo de entidades, pues hasta ahí ya de verdad que el tema se volvió, porque empecé también a informarme, ¿no? Informarme, a hacer cursos, a estudiar, a aprender, y ya cuando uno tiene el conocimiento, pues créanme que no es lo mismo, cambia totalmente el panorama. Siendo así, para no alargar el tema, esa noche yo me acosté a dormir, él también se acostó normal, y preciso a las 3 de la mañana, señores, algo, yo digo que fueron mis ángeles, me hicieron abrir los ojos, pero literal fue como una película. Yo estaba así acostada boca arriba, él también estaba boca arriba, y yo abrí los ojos como de repente, así, plum. Y lo primero que visualicé fue así algo encima de él, una sombra completamente negra. Una sombra puede ser traslúcida, pero esta era negra literal, o sea, así, es personificada, no es que fuera que yo lo viera por visos o traslúcido, no, personificada negra y ya venía acá encima de él. Como ya muchos saben en este canal que yo soy reikista,
en mí se activó toda la energía en ese momento. No sé, eso fue, por eso les digo, fue como mágico y yo me encomiendo mucho al Arcángel Miguel. E inmediatamente lo primero que hice, porque ni siquiera tuve tiempo de pensar, fue, te vas. Fue como mandar ese ente, ese egregor, mandarlo a que se fuera, pero literal. Cuando yo dije así, te vas, porque lo dije sin gritar, sino con una voz fuerte y determinada, él abrió los ojos también. Y cuando él abrió los ojos, cuéntale lo que pasó. Bueno, ahí inmediatamente mi escenario es que veo la misma sombra negra que vio mi esposa, pero ya yo la veo un poco más retirada de mí. Y lo que más me sorprende es que al lado de la sombra negra habían otras dos imágenes, por llamarlo así, eran dos entidades. La apariencia de ellos era como traslúcida. Como un holograma. Como un holograma. Ya estos no eran blancos, no eran negros, sino que eran como un tono blanco, traslúcido. Eran dos, pero a mí me llamó la atención el que estaba sobre la izquierda y que estaba más cerca a Sandra, porque ese tenía una apariencia, era una persona mayor, era una persona en sus 70 años, tenía una túnica blanca y se quedó mirándome fijamente. Después, cuando Sandra reaccionó y empezó a alejarlos, ellos empezaron a ir lentamente, muy lento, y sobre todo el que estaba a mi izquierda, que tenía la apariencia de adulto mayor, empezó a transformar su cara. Ya no era una cara normal, sino que empezó como a cambiarla en un mal aspecto, como una entidad fea. Algo feo. Sí. Porque cuando yo le dije a esta entidad, se suelen llamar egregores, pero de verdad que en el común uno les dice fantasmas, el espanto. Cuando yo le dije a este egregor, te vas, y mi esposo abrió los ojos y me dijo, no, allí y allá. What? Los que él dice que estaban a los lados, yo no los vi, para ser honesta. Y él dice que se empezaron a ir, porque yo empecé, te vas también, en el nombre del Arcángel Miguel, se van de aquí. Y se empezaron a ir muy lentamente. Él me dice que eran más así como retadores, como si... Sí, algo desafiante. Exacto, desafiante. Y se personificaron como una cara, como un adulto mayor bueno, vestido de blanco. Miren, cuando yo les he dicho en los videos, y no es broma, uno no puede creer en todo lo que ve, pero sí puede creer en todo lo que siente, porque la energía se siente. Y aquí yo quiero aclararles algo, y es que todos hacemos magia, todos somos poderosos. ¿A qué me refiero cuando todos hacemos magia? ¿A ti te ha pasado que tú vas a un lugar y sientes que el ambiente es como pesado? Sí, hay lugares donde la vibra y se siente pesada, o donde tú entras a un lugar con una energía pero sales luego cansado. Muchas veces yo creo que eso también le pasa a las personas cuando duermen, y a veces se levantan más cansados de lo que estaban cuando empezaron a dormir. Entonces yo creo que en parte influye también ese tipo de energías que se aprovechan de nosotros en ese momento de vulnerabilidad. Durante el sueño, exacto. Por eso es que es tan importante no solo la higiene del sueño, sino nuestro entorno, porque ellos se alimentan de nuestra energía, ellos se alimentan de cuando nosotros estamos chismoseando, envidiando, odiando y perdiendo el tiempo en todas estas cosas. Es como si ellos estuvieran aquí con un sorbete encima de uno, un pitillo, y absorbiendo la energía. Ahora, les digo algo, yo trabajo con energía y muchos dirán, ay Sandra, pero entonces ¿por qué se fue la mala energía para allá? No, yo quiero aclararles algo. Miren, cuando yo hago Reiki para las personas, con la persona y autorizado para la persona que es. A menos
que esa persona tenga a su padre en el hospital, aún así le digo, necesito el permiso de tu padre o de la persona que vaya a hacer el proceso, porque ese tema de que, ay, mira, es que mi novio no me quiere, yo quiero que me quiera, no, eso no va conmigo, de verdad yo no hago ese tipo de trabajos, pero sí quiero contarles que aparte de que nosotros alimentamos esos egregor, esos arcontes, este tipo de entidades que aunque muchos no los puedan ver, como dice Esteban, a veces te levantas tan cansado, pero es porque los has alimentado de una u otra forma. Pregúntate, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viendo películas de terror antes de acostarte? ¿Estás viendo pornografía? ¿Estás haciendo cosas que no van acorde con la alineación energética para que tu cuerpo funcione adecuadamente? O puedes estar enviándole hechizos a alguien también. Y les voy a decir cómo. Cuando tú sientes envidia por una persona, esa envidia se personifica en este tipo de egregores. Entonces puede que él esté bien o que tú estés bien, pero hay gente que le siente envidia y se muere de la envidia, y esa envidia se personifica en este tipo de egregores. ¿Tú sentiste miedo? No, y de hecho creo que ya lo habíamos hablado alguna vez, ¿te acuerdas? Sí. De cómo podría ser mi reacción ante un evento de estos. Y yo a ella hace mucho tiempo le dije, no, a mí no me daría miedo porque no, sé que estas entidades no podrían hacerme tanto daño. O sea, yo tengo un poder aún mayor, y a pesar de que en todos estos años de vida yo nunca pensé que iba a pasar por una experiencia de estas. Además que yo, a diferencia de mi esposa, soy un poco más teórico, más práctico, entonces yo necesito que me traigan como el argumento, que me traigan pruebas, pero bueno, qué mejor prueba que haberlo vivido en carne propia. Entonces, básicamente, yo nunca pensé atravesar estas situaciones, pero cuando llegó el momento, lo hice de buena manera. Yo no reaccioné ni en pánico ni en nada. Analicé la sombra que me había dicho mi esposa y sin embargo vi dos más que ella no vio, que creo que eran más aterradores que la sombra. Por algo no los vi. No, de verdad, miren, muchas veces nosotros, porque por ahora vivimos en Malta, y a veces nos vamos por unos caminos muy abandonados, Ajá. absolutamente solos. Y yo le digo a él, ¿vos qué harías si se te aparece un extraterrestre? No, pues nada, ¿qué Nada, así hacer? me dice nada, y es verdad, porque miren, nosotros llevamos juntos 13 años. Y yo siempre he tenido unos dones muy especiales, pero lastimosamente, o bueno, lastimosamente no, los momentos son en el momento perfecto, eso lo he aprendido también. Pero muchas veces él tenía que despertarme o cogerme duro porque yo estaba viviendo experiencias en otro plano muy heavy, muy pesadas. Y de hecho, esto no se lo he contado creo que ni a mi familia, pero 2 meses antes de fallecer mi abuelito, yo estuve en el funeral de él y me levanté llorando. Y él me dijo, ¿qué te pasó? Eso fue un domingo, ¿te acuerdas? Sí. Y yo, mi abuelito se murió, pero así. Y él me dijo, no, tu abuelo está bien, él está enfermito, pero está bien. Y yo no podía, o sea, porque tengo ese don de incluso de visitar a las personas antes de que trasciendan. Y eso es algo pesado, porque darte cuenta que un familiar va a trascender, por más que tenga la información, obvio, no dejamos de ser humanos. Y es por eso que me gusta contar todas estas vivencias, porque muchos años yo pensé que me estaba volviendo loca. Contaba, y cuando contaba, creo que le contaba a las personas equivocadas, porque mucha gente es como que, ay, se burlan, como que por eso es que no todo se le puede contar a todo el mundo. Pero cuando yo empecé a contarle mis experiencias a él, él siempre se quedaba en silencio, más nunca me juzgó. Y yo le decía, ¿vos me crees? Y él me decía, yo te creo. Pero a mí me parecía increíble que hubiera una persona con una mente tan abierta que me pudiera creer. Pero yo creo que eso te ha servido mucho porque vos también has leído bastante Pues acerca de otras religiones, ¿no? Claro, sí. Y lo que pasa es que
el hecho de que yo no lo haya vivido y no lo haya visto antes, no me hacía pensar que no existiera. Obviamente sí, pero digamos que en esos momentos cuando ella me contaba, pues yo no sabía qué decirle. ¿Qué le puedo decir cuando una persona te dice vi esto, vi lo otro? Pues nada, yo lo que podía hacer era escucharla y creerle, porque siempre le he creído. Lógicamente, en este momento que ella está muy avanzada en estos temas y que yo estoy rodeado indirectamente por eso, y que también, digamos, como lo dijo ella en un principio, yo no me he metido en un 100%, pero sí estoy en ese proceso. Ahora, ¿te acuerdas los sueños? Los sueños que yo tengo ahora son increíbles. Tiene viajes astrales, pero él todavía sigue diciendo que se los sueña. Tiene una capacidad increíble. Yo le enseñé a... Bueno, gracias por lo de avanzada, pero no, yo creo que soy una aprendiz eterna porque yo escucho unas personas que digo, wow, y cuando hago los cursos y veo los maestros, yo como que wow. O sea, es cada día tratar de aprender más y son muchísimas cosas. Pero yo, entre las cosas que he aprendido, le dije a él, pon una libreta en tu nochero y empieza a escribir tus sueños. Entonces a veces son las 3 de la mañana y el hombre está así, escriba y escriba en el celular, porque no pone la libreta, sino que lo hace en la libreta del celular. Y yo le, ¿qué estás haciendo despierto? Y me dice, no, viaje a tal parte, hice tal... Y al rato vuelve y se despierta y me dice, pude volver. Hice esto, o sea, lo hace a conciencia. Les recomiendo la película de Leonardo DiCaprio, ¿cómo se llama? Inception. Inception, la de los sueños. O sea, de verdad, yo siempre les he dicho, mire, lo que hay en las películas no nos lo están dando porque sí. Verdad. Algo tienen las películas. Él, por ejemplo, me molestaba mucho cuando yo estaba muy inmersa en las teorías de conspiración. Él me dice, ten cuidado, que es que ya te llenas de mucha información. Y sí, tiene razón en parte, porque obviamente hay cosas que uno dice, hey, esto es una injusticia, pero bueno, tal vez, y tal vez no. Me lo han dicho, de hecho, en mis meditaciones y cuando canalizo, ese, Sandra, no es tu trabajo es expandir amor. Y muy seguramente por eso yo viví muchas experiencias pesadas para ahorita poder enseñar y dar un testimonio real de que uno puede cambiar 180 grados. Y aquí, mi señor esposo, para los que no creen en los ángeles también, él empezó a hacer los ejercicios que yo le decía, háblale a tus ángeles, pídele que te ayuden. ¿Te han ayudado? Sí, claro, obvio que sí, me han ayudado, también los he visto porque ya Sandra me ha enseñado cómo hacerlo, entonces también los he visto, les pido a ellos y de alguna manera ellos siempre habían estado conmigo ayudándome, pero claro, cuando ya uno les pone unas tareas específicas a que lo ayuden con ciertas necesidades que tenemos, pues ya es todo muy diferente y se clarifica y ya uno entiende muchas cosas más también. Sí, de verdad, la información está para todos, pero uno también tiene que poner de su parte. Miren, yo todo el tiempo estoy estudiando y no quiere decir que para eso todo el mundo tenga que hacer lo mismo, pero hay muchas personas que dicen, ay, es que yo quisiera, pero se quedan en el yo quisiera. Y el yo quisiera es que uno debe tomar acción. Volviendo a este tipo de entidades, de egregores, de fantasmas, como le llaman muchos, yo antes de verdad que no podía dormir, pasaba muchas noches en vela. Y si me dejaban sola o se iba la luz, créanme que para mí era como si se acabara el mundo porque el miedo me arropaba, así era literal. Pero cuando empecé a leer, cuando empecé a informarme, cuando empecé a entrenar, cuando empecé a... Porque un día, claro que eso sí debería ser otra historia, un día me arrodillé pidiendo que se cerraran todos mis canales y miren, eso fue así. De repente ya no veía nada. Luego pedí apertura nuevamente porque todos tenemos ese don. Y yo decía, bueno, y si me lo dieron, ¿por qué negarme si puedo ayudar a otros? Pero a la que tenía que ayudar primero era a mí misma. De verdad que él ha vivido muchas experiencias conmigo, lo ha visto, lo ha vivido y creo que en gran parte... Es que en parte de tu proceso, yo me acuerdo cuando
empezamos los primeros años, tenías muchas pesadillas, sufrías mucho, me contabas, bueno, 1.000.000 de historias que seguramente las contaremos en otro capítulo si ustedes así lo desean. Pero el gran cambio se da en que hoy en día soy testigo de que ya tú, por ejemplo, sabes manejar esa situación, ya no te asustas tan fácilmente, ya estás más segura de cómo controlar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, él tiene mucha razón en algo y es que yo antes tenía mucho miedo y ahora todavía siento miedo, eso es normal, o sea, no quiere decir que porque yo vea, canalice, yo diga ahora, ay, campanita, no, porque cuando uno tiene este tipo de dones, así como ve lo bonito, ve lo que no es tan bonito. Pero en este caso, por ejemplo, cuando vi esa entidad negra, ese egregor, sé que eso y Dios sabe lo que nosotros podemos manejar. Muy seguramente los otros dos que eran ya tan feitos, porque yo les digo así tan feitos, esos no me los permiten ver precisamente como porque eso es paso a paso. Muchas veces a veces pretendemos tener la capacidad de un bombillo de 100 vatios cuando en realidad somos un bombillo de 60 vatios. Lo que quiero decir es que a veces queremos más o mucho poder o mucho y no hay capacidad para tanto. La capacidad se va dando poco a poco a medida que vamos aprendiendo, a medida que nos vamos entrenando, porque de verdad que no hay mejor maestro que las experiencias y el conocimiento e ir comprobando poco a poco las cosas, porque yo tampoco me puedo quedar con lo que me digan, pero sé que esta experiencia le va a servir a más de uno que está pasando noches terribles y piensa que se está enloqueciendo o que... Sí, alguno que ha visto este tipo de entidades y de pronto le sea difícil creerlo, pensar que se lo imaginó, que fue un sueño, pues yo hoy en día, como ya tengo más capacidad en determinar qué es un sueño y qué no lo es, gracias a lo que Sandra me ha enseñado, entonces, o sea, eso fue en vivo y en directo, imagen 3D, o sea, faltaron solo las crispetas, 4D. 4D, perdón, y faltaron solamente las crispetas y estábamos en una función de película de terror. Pero miren, es verdad, y yo me río porque yo me río siempre, o sea, no sé si son los nervios o qué, pero yo, no es que esto sea un chiste, esto no es un chiste, miren, de verdad que nosotros todos somos poderosos, todos los seres humanos, pero nosotros podemos usar ese poder tanto para hacer el bien como para hacer las cosas que no están tan bien. Y él una vez me dijo, Sandra, porque yo le decía, como yo estudio cábala, yo le decía, es que no hay nada bueno y nada malo, y él en medio de su sabiduría me decía, Sandra, ¿y cómo vas a saber qué es bueno si no sabes qué está mal? Tenés que saber qué está mal para poder estar haciendo el bien. Yo, bueno, sí, tiene mucha coherencia en lo que dice, pero cuando las personas sienten envidia por alguien, mucha envidia, eso viene y se personifica, y eso fue lo que le pasó a él. Quién sabe, alguien le tiene mucha envidia. Aquí no vamos a entrar en eso porque no le voy a hacer una lectura aquí enfrente de todos, él ya sabe lo que fue, pero les voy a dar un tip muy importante. Primero, tengan cuidado con lo que sienten. Si ustedes sienten envidia hacia una persona, eso solo lo sabe uno. Evalúense por dentro, porque así como se materializan estas entidades oscuras, esa entidad estuvo aquí, pero yo la mandé de regreso y adivinen a dónde va a volver, a donde el que la creó, así de sencillo. Todo eso se devuelve, es verdad. Todo se devuelve. Es un boomerang. Y uno tiene la facultad de enviar estas entidades a la luz, pero cuando esta entidad ha sido creada por un humano, por una persona que es muy envidiosa, pues se le devuelve a esa persona. Y después están las personas diciendo, ¿por qué me pasan cosas tan malas? Pues a ver, no hay peor mentira que la que uno se cuenta a uno mismo. Por eso uno debe ser coherente con lo que piensa, con lo que siente y cómo lo expresa. Yo aquí no soy perfecta y yo me equivoco, pero lógicamente siempre estoy trabajando en mí para cada día ser una mejor persona o ser un mejor ser humano.
Y el tip que les iba a dar para ya terminar con esta entrevista que Esteban, digan también en los comentarios si quieren que Esteban, tiene una mano de experiencias para contar, pero a él no le gusta salir en los videos. Bueno, pero si comentan, pues lo haré a futuro, obviamente. Es más, yo le he dicho, entrevistemos gente juntos, pero él es, no, es usted, y yo no, yo también quiero que sea él. Pero eso ya depende de ustedes si así lo quieren. Para terminar, cuando ustedes o sus hijos, importante, cuando sus hijos vengan y les cuenten, mami, vi una sombra. Hay que creer. Hay que creerles. Hay que creerles. Además que ellos son más sensibles a este tipo de actividades que nosotros, porque como dijiste al principio, ya nosotros nos perdemos en la cotidianidad, en la rutina, en el trabajo, en el estrés, en todas nuestras preocupaciones, pero como ellos están libres de eso, ellos son fuentes más sensibles a este tipo de actividades. Nosotros estamos contaminados por el entorno ya y las creencias limitantes porque venimos con una información genética mitad papá y mitad mamá. Ya esa información está ahí. Aparte, cuando vamos creciendo nos van metiendo más y más y más, entonces nos vamos bloqueando todos. Los niños son muy sensibles, tienen los canales muy abiertos. Hay una amiga que yo amo muchísimo y cuando yo saqué el video de cómo se veían los ángeles, ella me dijo, Marichi, y yo pensaba que mi niño se estaba volviendo loco cuando él me decía, o volviendo loco no, que estaba mal de la vista, perdón, cuando veía los colores así y era que estaba viendo ángeles. Entonces, a los niños hay que creerles, de verdad, a los niños hay que darles un espacio para hablar de este tipo de temas espirituales, porque los niños son muy sabios. Somos nosotros los ignorantes que pensamos que, usted está chiquito, vaya para allá, no se meta. No, de verdad que los niños háganle caso si su niño viene y les dice que ve una entidad o algo, lo que sea que vean. Es más, ellos también ven muchos ángeles, entonces ellos, ¿qué más que ellos para que les ayuden a ustedes a abrir nuevamente ese corazón y esa mente, a expandirse y a unir cerebro y corazón para poder de hecho hasta manifestar las cosas más lindas en sus vidas? Cuando vuelvo ya, ahora sí al tip final. Bueno, dale. Cuando este tipo de entidades se aparezcan ante ustedes, yo sé que da miedo, yo sé que hay adrenalina, que uno quiere esconderse, que uno quiere llorar. No, miren, tómense una bocanada de aire gigante y respiren y díganle, te vas de aquí. Es más, intente tocarlas y verá que ellos no van a querer, porque la oscuridad, cuando es tocado por la luz, pues se desaparece, porque la oscuridad es la sola ausencia de la luz, la simple ausencia de la luz. Entonces, intenten tocarlas y verá que se van a ir. Cuando ustedes sientan esa parálisis del sueño, que sientan que tienen a alguien que no los deja mover, piden a Dios, invoquen a Dios, invoquen al Arcángel Miguel y díganle que ustedes están con la luz y con determinación, mándenlos afuera, se van de aquí, ustedes no son mi verdad. Yo soy de la luz, Dios está conmigo y van a ver cómo estas entidades se van a disipar y muy seguramente no los van a volver a molestar. Ahora, eso también depende mucho de ustedes, ¿no? De lo que ven, de lo que están escuchando todo el tiempo, de cómo se están expresando, de a quién le están mandando hechizos diciendo, ¡ay, esta está toda operada! O cosas así. No le manden cosas así a la gente. Preocúpense por ustedes mismos y verá que su vida, cuando uno cambia por dentro, cambia todo por fuera. Muchas gracias a nuestro invitado. Gracias por haber venido. Espero verlos pronto nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Si les gustó, denle like, comenten si quieren que él siga pasando los videos conmigo y de verdad síganos para más consejos y aquí les vamos a hablar nuestra verdad y les vamos a hablar con el corazón y les vamos a hablar cosas que pasan en la vida real, sin filtros. Bueno, 1000 besos, los amo. ¡Mua! Chao, chao.